Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a empezar con una breve recapitulación o repaso de todo lo que hemos visto en esta parte de estadística inferencial. Eh, Eso para abordar de manera más directa los siguientes conceptos y las siguientes técnicas. Entonces, primero, lo que necesito que quede claro y que lo establezcamos desde ahora es lo siguiente. La estadística inferencial o la inferencia estadística, que es este último tema que estamos estudiando, lo podemos dividir en dos ramas principales o en dos técnicas principales. La primera, que ya vimos un poco, que se llama estimación de parámetros, y que ya sabemos que consiste en usar datos muestrales para calcular valores razonables de algunos parámetros, como por ejemplo la media real, entre comillas real, que significaría la media o promedio de una población, o bien la varianza real, o sea, la varianza de una población, entre otros parámetros de interés. Por otro lado, la otra rama o la otra técnica le llaman comúnmente pruebas de hipótesis, la cual consiste en pocas palabras en sacar conclusiones o obtener conclusiones sobre algunas hipótesis que se pueden plantear. Por ejemplo, supongamos que estás estudiando el rendimiento de un cierto proceso y dentro de ese análisis existe una cierta variable aleatoria o bien un parámetro. ¿Ok? Lo que uno puede proponer como hipótesis para este tipo de ejemplo sería el rendimiento promedio si uso el valor x1 es mayor que el rendimiento promedio si uso el valor x2. Entonces, preguntas como esas son las que nosotros nos planteamos y le damos el nombre de hipótesis. Y esta segunda herramienta nos permite verificar si en efecto es verdadera o es falsa esta hipótesis. Y a partir de ahí concluir eh, o tomar alguna decisión respecto a la hipótesis que planteamos. Algunos conceptos clave que ya estudiamos, simplemente para repasar, son los siguientes. Uno de los más importantes es el de población. Eh, la mayoría de las veces la población la vamos a entender o la debemos considerar como solo un concepto. ¿Por qué? Porque la población la mayoría de las veces es imposible o poco práctico de analizar en su totalidad. Entonces, eh, la población simplemente la vamos a entender como alguna de las siguientes definiciones. Sería, por ejemplo, como les dije la vez pasada, es el conjunto o el total de objetos o personas que yo estoy interesado en estudiar. Eh, Otra definición que también se maneja para el término de población o para el concepto de población es el siguiente. A veces también le llaman población o a veces entienden población como la totalidad de observaciones que son motivo de interés. Es decir, hay una diferencia sustancial entre estas dos definiciones. La primera define a la población como el conjunto de todos los objetos posibles por estudiar. Y la segunda definición la entiende como el conjunto total de las observaciones que tú realizaste en cuanto a la cantidad que quieres estudiar. ¿Ok? Bueno, entonces cualquiera de las dos es válida eh, y vamos a ir aclarando un poco que todo esto en realidad tiene que ver con variables aleatorias. Bueno, eh, estas poblaciones pueden ser de tamaño finito o tamaño infinito. Por ejemplo, una población de tamaño finito pues podría ser eh, el número, por ejemplo, el número de días en un mes que llueven, por ejemplo, o el número de estudiantes que miden más de unos 70, por ejemplo. ¿Okay? Eh, Poblaciones infinitas serían aquellas que se consideran demasiado grandes para su análisis, como por ejemplo del orden de 100.000 datos o 100.000 objetos o personas.
o bien en sí podría entenderse como eh, aquella, aquella población en la cual eh, está involucrado un proceso continuo que no para, como por ejemplo el número de lápiz fabricados en una banda continua, por ejemplo, o en un proceso continuo. Eso, pues en principio es algo que no termina o que produce una cantidad muy grande de objetos a estudiar. Entonces, ese tipo de poblaciones les llamamos infinitas. Lo que nos interesa a nosotros es describir la población, pero como acabo de decir, no vamos a estudiar toda la población, vamos a estudiar un subconjunto de esa población. A ese subconjunto le llamamos muestra. El proceso de inferencia estadística consiste en obtener conclusiones de la población analizando únicamente la muestra. ¿Ok? Eso es uno de los conceptos clave que necesito que quede completamente claro. Para que los procesos o las técnicas de inferencia sean válidos o tengan sentido, la muestra que yo analice debe ser representativa de la población. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la muestra debe tener las mismas características que la población completa. Perdón. Eh, Algunos errores que se cometen cuando uno toma las muestras, y aquí también les pido que pongan especial atención para cuando hagan su proyecto, es la siguiente. Eh, Son dos en particular. La muestra, si tú tomas la muestra como las observaciones más a la mano, por ejemplo, eh, si tomas los primeros datos que obtuviste, por ejemplo, o si tomas los últimos datos que obtuviste, estás, digamos, agarrando lo que tienes más a la mano. O bien, si la muestra la entiendes tú como seleccionar al azar objetos de la población y realizar las mediciones, entonces una muestra obtenida mediante observaciones más a la mano sería, por ejemplo, pues voy a hacer una encuesta a todos los de la universidad, o voy a hacer una encuesta a todos los que van saliendo del metro, etcétera. Entonces, todas esas formas de obtener la muestra, pues en realidad puede ser que te conduzcan a un error. Eh, Antes de decir por qué, voy a mencionar el segundo método en el cual te puede conducir errores. En este caso le llamé juicio o ejercer un juicio para seleccionar la muestra. Por ejemplo, como acabo de decir, no todos los que van saliendo del metro. O voy a elegir solo a los hombres. O voy a elegir solo a las personas que se visten de negro, etcétera, ¿no? Cosas como esas, incluyendo elegir las observaciones más a la mano, te pueden conducir a errores debido a que producen lo que llamamos sesgos. Eh, ¿Qué es esto de sesgos? Bueno, el concepto de sesgos, en pocas palabras, tiene que ver con que si tú realizas o obtienes tu muestra de alguna de estas formas, lo que vas a obtener es que los parámetros que obtengas cuando realices la estimación de parámetros, pues van a estar subestimados o sobreestimados. Es decir, no van a representar a tu población, van a representar a una sola parte de tu población. Lo correcto es que en lugar de hacer esto, debemos obtener nuestra muestra de manera aleatoria, ya sea que tengamos nuestra tabla de datos de manera ordenada y entonces elegir de esa tabla al azar una muestra de 100 objetos, por ejemplo. O bien, si vas a hacer una encuesta, tendrías que elegir al azar a las personas, por ejemplo, tomando el directorio telefónico, por ejemplo. Entonces, lo correcto es que la muestra se seleccione mediante un mecanismo de azar. Esos mecanismos normalmente, bueno, después les hablaré un poquito más sobre algunos mecanismos de azar que, como ya sabrán un poco,
el azar no es tan fácil de reproducir. Sin embargo, pues pueden utilizarse, por ejemplo, tablas. Hay algunos libros que contienen tablas con números generados al azar y esas tablas me pueden servir para obtener una muestra aleatoria, la cual no va a contener sesgos y describirá de la misma manera como se describe la misma muestra, describirá a la población completa. Eh, Algunos comentarios de la muestra aleatoria, como dije, pues lo puedo entender como un experimento aleatorio. Como dije, o sea, voy a elegir al azar a una persona y le voy a medir la estatura, o le voy a medir su ingreso promedio mensual, o le voy a medir su temperatura, etcétera. Eh, Debido a que la muestra aleatoria la consideramos como un experimento aleatorio, entonces la observación de la muestra, sí, observar la muestra, eh, lo puedo interpretar como observar un valor de una variable aleatoria. Por ejemplo, si estás midiendo la altura, la variable aleatoria sería la altura de una persona, y cuando tú mides esa altura, estás observando un valor de esa variable aleatoria. Entonces ahí estamos ligando el proceso de elegir una muestra aleatoria con una variable aleatoria. Cuando tú realizas la medición de la altura de una persona que vas a estudiar, lo podemos entender como que estás observando un valor de una variable aleatoria que le podemos llamar altura o estatura. Eh, de la misma forma, podemos concluir entonces que observaciones de la población, o sea, el hecho de observar la población o de medir una característica de elementos de la población, eh, me implica que eh, con esas observaciones yo puedo obtener la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, porque lo que estoy haciendo es observando la población que en principio debería tener una distribución de probabilidad. Entonces, conforme tú realizas las observaciones, tú vas conociendo esa distribución de probabilidad. Es lo que estoy diciendo en este último punto. Muy bien, entonces algo importante que debe quedar claro a esta altura es que una muestra aleatoria está ligada con una variable aleatoria, que es lo que tú vas a estudiar. Eh, de ahí, como repaso también, recuerden que una estadística lo definimos como una función de los valores de las observaciones de una muestra aleatoria, que también lo puedes decir como una función de las variables aleatorias que representan las mediciones que haces en una población para obtener una muestra. En otras palabras, una estadística, como es una función de las variables aleatorias, pues también es una variable aleatoria entonces. Una estadística también es una variable aleatoria. ¿Cuáles son las estadísticas que hemos estado estudiando? Por ejemplo, la media, la varianza, etc. Entonces, todas esas también son variables aleatorias. ¿Eso qué implica? Implica que por el hecho de ser variable aleatoria, también tiene una distribución de probabilidad. Y a esa distribución le llamamos distribución de muestreo. Estas estadísticas, como ya vimos, se usan para estimar parámetros o realizar estimaciones puntuales. Un ejemplo breve para recapitular todo esto es el siguiente. Un ejemplo de estimación puntual, ya un poco más aterrizado. Vamos a suponer que tengo una variable aleatoria X que tiene una cierta distribución que supongamos que es normal, con media desconocida mu. Lo que yo quisiera es estimar ese parámetro mu, que en este caso nosotros ya sabemos que la estimación para esa media corresponde con la media muestral, o sea, con el promedio de los datos que tú obtengas de una muestra. Si supongamos que la muestra consiste en estos cuatro datos, 25, 30, 29, 31, supongamos que eso quiere decir, por ejemplo, el número de alumnos en
un salón de la universidad, por ejemplo. Entonces, si yo supongo que el número de alumnos tiene una distribución normal, con medida desconocida, y yo quiero estimar ese parámetro, lo puedo estimar con el promedio de los datos que observé. 25 más 30 más 29 más 31, lo sumas, lo divides entre 4 y ese es el promedio. Ese número nosotros lo entendemos como la estimación al parámetro mu. Si quisieras hacer lo mismo para la varianza sigma de esta distribución normal, eh, lo que vimos también es que su estimador es la varianza muestral. Si tú calculas la varianza muestral, que no es otra cosa que esta misma suma, pero con los términos elevados al cuadrado, obtendrías un valor de 6.9. De esa forma, nosotros podríamos modelar, o sea, describir de manera aproximada el fenómeno de el número de alumnos en la universidad mediante una distribución normal con parámetros mu igual a 28.7 y sigma igual a raíz de 6.9. Entonces, a partir de eso, lo que estamos haciendo es concluir o modelar el fenómeno real, el fenómeno completo, mediante una distribución normal con unos parámetros que se obtuvieron a partir de una muestra que en este caso fue pequeña. ¿Ok? Entonces, en resumen, estamos proponiendo un modelo para describir el fenómeno a partir de las observaciones que se realizaron. Ya para terminar este primer video, igual para terminar con el repaso, les voy a hablar de algunos problemas que, digamos, algunos, algunas estimaciones comunes a las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de ingeniero, por ejemplo. Normalmente lo que debemos estimar es la media, la varianza y la proporción de elementos de una población que pertenecen a una clase. Por ejemplo, eh, si tú quieres estudiar cuántos alumnos de un salón son mujeres, entonces P sería la proporción de mujeres en ese salón. Entonces, tú lo que tendrías que hacer es tomar mediciones para formar una muestra aleatoria y a partir de eso estimar cuál es la proporción de mujeres en promedio, por ejemplo, en un salón de la UP, ¿no? A eso le llamamos proporción de elementos que pertenecen a una clase. Todas estas tres tienen que ver con una población. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estás analizando eh, una población que está relacionada con un proceso en particular o que está siendo elegida con unas ciertas características o con unas ciertas condiciones en particular. Si esas condiciones las cambias, por ejemplo, a lo mejor ahora si estás hablando de alumnos, eh, una población distinta la podríamos considerar como los alumnos en cuarentena, por ejemplo. Estás hablando de la misma población, pero con circunstancias distintas. Entonces, lo que tú esperarías es que posiblemente el comportamiento de los alumnos en la universidad sea distinto al comportamiento de los mismos alumnos fuera de la universidad, estudiando desde casa, por ejemplo. Entonces, ahí estás analizando en realidad dos poblaciones. Tal vez puede ser la misma población, pero con muestras obtenidas en circunstancias diferentes. Cuando obtienes cosas como esas, normalmente también algunos parámetros que se pueden obtener o que se pueden estimar son la diferencia de los promedios. Por ejemplo, un ejemplo muy directo. A lo mejor los promedios, la calificación promedio de un estudiante de la universidad cuando toma clases dentro de la universidad, ¿no? Supongamos que es 8. Y ahora analizas lo mismo, la calificación promedio de un estudiante de la universidad, pero mientras estudia en casa.
A lo mejor es menor, a lo mejor es mayor, no sabemos. Entonces podemos estimar ese parámetro y compararlo mediante esta diferencia o mediante esta resta. Lo mismo puedes hacer con las proporciones de poblaciones que pertenecen a una cierta clase. Y en ese caso lo que calcularías es la resta de esas proporciones, donde estás considerando la proporción de una población con la de otra. Las estás comparando. Eh, Terminando este video, les pongo de una vez ya las estimaciones más, digamos, razonables que se utilizan para, pues valga la redundancia, estimar los parámetros que mencioné en la plantilla anterior. Por ejemplo, ya vimos que la media, normalmente, la media de la población se puede estimar con la media de la muestra. Lo mismo ocurre para la varianza. La varianza de la población se puede estimar con la varianza de la muestra. Para la proporción de la población que pertenece a una cierta clase se estima normalmente con este cociente, donde X es el número de elementos que pertenecen a esa clase y N es el número total de elementos en la población. Para la diferencia de las medias, normalmente se utiliza la diferencia de las medias muestrales, o sea, medias de las muestras, y eso coincide, uno propone que eso debe coincidir con la diferencia de las medias de las poblaciones. ¿Okay? Algo similar podría ocurrir para, me regreso, la diferencia de proporciones de dos poblaciones. Lo que se hace es una especie de proporción utilizando este principio. Divides el número de elementos en la clase que te interesa entre el número total de elementos, a eso le llamas proporción, y mides lo mismo para la otra población y lo restas. Esa sería la estimación para este parámetro. Yo creo que con eso terminamos la primera parte de esta clase. Lo más importante es entender que las estadísticas tienen una distribución de probabilidad debido a que son variables aleatorias y esta especie de resumen que nos va a ayudar para estimar parámetros de manera un poco más directo cuando realicen su proyecto. Hasta aquí el primer video. Cualquier duda estoy al pendiente. Saludos.